Rosa Duce, bienvenida a la revista Inversión. Muchas gracias. Rosa es economista jefe del Deutsche Bank en España y además una de las 50 líderes financieras seleccionadas por la revista Inversión el mes pasado. Bueno, os habéis dicho vosotros, yo no soy libre de decir nada. Ya sabes que el semanario tiene su cierta base de credibilidad, ¿eh? Rosa, estamos escuchando últimamente y leyendo varios informes, no sé qué opináis vosotros, es un poco lo que te quiero preguntar, apelando a tu expertise y al contexto que tengáis desde vuestra institución. Como te decía, nos llegan inputs de que no se pone en duda un escenario de recesión, sino la duda viene en cuán profunda será y cuánto tiempo durará. ¿Compartís o compartes tú, en este caso, esta proyección? A ver, depende de en qué zona del mundo estemos hablando. Nosotros creemos que efectivamente hay una alta probabilidad de que haya una recesión en Estados Unidos. De hecho, esperamos para el primer semestre del año 2023, aunque no descartemos que pueda haber incluso una técnica ahora, porque ya el primer trimestre fue negativo, podría haber un segundo trimestre negativo, pero sería más algo factor técnico. Pero realmente una recesión conocida como que la economía se desacelera lo suficiente como para que hablemos de una recesión, sería en el primer semestre de 2023 en Estados Unidos. En Europa nuestro escenario base es que no va a haber una recesión, sí una desaceleración, pero es verdad que ese escenario base se basa fundamentalmente en el supuesto de que no se corta el gas de Rusia. Claro, si se cortara el gas de Rusia sí que hablaríamos de una recesión en Europa, pero nuestro escenario base ahora mismo es que se mantiene el gas ruso, aunque a un alto precio, y por tanto no habría una recesión en Europa, pero sí en Estados Unidos. No sé si habéis calculado el escenario hipotético de que Putin ya corte el gas aprovechando el mantenimiento de los gasoductos. No sé si ese escenario más pesimista ya lo tenéis calculado y lo podéis compartir con nosotros. Sí, es lo que te decía. Nosotros tenemos una probabilidad del 60% del escenario base y el 40% el escenario de riesgo, o sea que es una probabilidad alta del escenario de riesgo. Y los cálculos que hemos hecho es que la economía europea caería más de un 3,5%. La economía alemana caería como un 5%, y no hay cálculos para la economía española, pero es verdad que es cierto que la economía española no depende del gas ruso, porque ahora mismo es como el 10% de nuestras importaciones de gas, pero es verdad que la subida de los precios derivada de ese corte de suministro también llevaría a la economía española a la recesión, no tan profunda a lo mejor como ese 5%, pero sí que veríamos tasas negativas, claro. Rosa, supongamos que el 40% se cumple. ¿Qué hacemos? Quiero decir, que no implique salir corriendo ni estas cosas. A ver, es un escenario de recesión, pero corta. O sea, no estamos viendo una recesión profunda en la medida en que pensemos que no va a haber nunca más gas y todos vamos a pasar frío este invierno. No. O sea, no vemos ese escenario de alguien quemando leña por ahí. Efectivamente. De hecho, ni siquiera esperamos que cuando hablamos de posibles racionamiento, se está hablando más a nivel gobierno. En el caso de España, evidentemente, tenemos mucha menos dependencia. En el caso de Europa sí que se está hablando por muchos gobiernos y también incluso en España, ¿no? Intentar ahorrar la máxima energía posible para intentar, sobre todo en países muy dependientes del gas ruso, sí que tendrían que valorar a qué parte de la economía, ¿saben?, le castigan o le permiten gastar más o menos. Pero ya te digo que es un escenario corto, o sea, sería durante el invierno, y sería una caída importante pero temporal, porque pensamos que luego al final habría algún tipo de solución de forma que el gas volvería, pero sí que sería un escenario negativo, muy negativo, en la medida que veríamos una caída importante del PIB, pero sería temporal. Este escenario corto de recesión ¿tendría capacidad de alterar, por ejemplo, las valoraciones y la vida bursátil de las compañías cotizadas? Claro, nosotros ahora mismo, la visión que tenemos ahora mismo en nuestro escenario base, que es el que vemos más probable, o sea, nosotros manejamos un escenario en el cual creemos que los precios del gas van a mantenerse altos, porque es verdad que va a haber siempre mucha incertidumbre ligada a el posible corte. Pero con ese escenario de que no va a haber una recesión en Europa y sí en Estados Unidos, y corta también, una recesión técnica, veríamos que realmente podríamos ver incluso oportunidades de compra después de podría haber este verano más caídas, pero a estos niveles, con un poco más que cayera, ya merecería la pena entrar. En un escenario de riesgo veríamos caídas superiores, claro. ¿Entraríamos en empresas expuestas a Estados Unidos o esto estaría mucho más abierto, este abanico? A ver, nuestro escenario base a día de hoy, que es el escenario que no se corta el gas, es que apoyaríamos empresas grandes con poder de mercado,
En Estados Unidos ahora mismo volveríamos a ver, como ya prácticamente está descontado el escenario de recesión, podría tener valor otra vez las empresas de crecimiento, como las tecnológicas, que han estado muy castigadas. Todavía a lo mejor es pronto para entrar en empresas más cíclicas, pero veremos también oportunidades. Y ya te digo un poco, la visión ahora mismo es no entrar ya, porque pensamos que va a haber mucha volatilidad, pero que caídas adicionales de estos niveles ya merecen la pena, porque el escenario de recesión ya prácticamente está descontado. ¿Qué señal nos indicaría que es el momento oportuno para entrar? Nunca sabemos cuándo es para entrar y cuándo salir, porque es muy difícil. Pero es verdad que a estos niveles las valoraciones ya en Europa y en Asia están baratas, y en Estados Unidos están en línea, así que realmente estamos ya en valoraciones que merece la pena entrar si no fuera porque no descartamos que haya más caídas. Ahora mismo hay mucha volatilidad, por tanto, entrar ahora implicaría que puedes tener riesgos adicionales de caídas. Entonces, más un escenario de si se mantiene la volatilidad y vemos caídas adicionales, quizás es momento de ir entrando. Ajá. Rosa, hay otro gran, todo a Cabanón, todo lo que nos preocupa a Cabanón, lo otro que a Cabanón es inflación. Bien, los datos de las distintas casas de observación, de los distintos observatorios, cada anuncio que es son peores. Uh-huh. Incluso los nuestros, los de la revista, estamos ya proyectando un 7,89% para finales de año. Hay previsiones mucho más duras, como la de la CE en el 8,16, creo que comentaba la semana pasada. Seguro que vosotros también tenéis vuestras cifras, espero que las compartas con nosotros. En cualquier caso, Rosa, este escenario sabemos que ya nos lo habías avisado en otras participaciones tuyas en nuestros podcasts, pero un escenario con esta inflación tan descontrolada, tan impertinente, tan duradera, tan enquistada, creo que pocos se habían previsto y nos estamos encontrando. Sí que probablemente sabíamos que no era tan transitoria como nos estaba diciendo el BCE ni la FED, pero no sabíamos, o al menos nosotros honestamente no esperábamos tanta inflación durante tanto tiempo y sobre todo que además las proyecciones sean tanta inflación durante también tanto tiempo. No sé, Rosa, qué pronósticos manejáis vosotros, pero sí me gustaría preguntarte cómo te manejas con una inflación tan alta. Porque además es interesante tener tu punto de vista, porque seguro que ya has lidiado con la inflación alta antes. ¿Qué pueden hacer, pues por ejemplo, los gestores novatos de la inflación, que hay muchísimos, y qué pueden hacer los inversores con este escenario de meses agotadores que se nos están barruntando, ¿no? A ver, yo creo que hay dos cosas. Por un lado, la inflación efectivamente se va a mantener en niveles altos durante todo este año y no descartamos si a final de año cerca del 8%, no es descartable. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es verdad que a partir de después del verano podríamos ver un efecto base, ¿no?, favorable. Es decir, cuando comparemos las inflaciones de finales de este año con las de finales del año pasado, que ya los precios habían subido, ya estaban altos, sí. Ese efecto estadístico nos debería ayudar a que la inflación se curve. De hecho, también las medidas de los bancos centrales, en la medida que los bancos centrales están enfriando la economía, esa medida de enfriamiento también hace, ¿no?, que la inflación debería de empezar a moderarse. Pero se mantendrán a niveles altos y sobre todo seguimos teniendo mucha incertidumbre con el precio del gas, por tanto es muy difícil que baje. Es verdad que el petróleo puede moderarse porque va a haber menos crecimiento, pero en general las cifras de inflación en el año 2023 se van a mantener altas. Y en 2022. En 2023 esperamos que se moderen, pero estaremos muy lejos del 2%. Ese 2% mágico le vamos a tardar bastante tiempo en ver. Pero para los bancos centrales puede ser suficiente. Los bancos centrales al final lo que están haciendo es subir los tipos para intentar anclar las expectativas de inflación, porque los bancos centrales no trabajan con la inflación de hoy, trabajan con las expectativas. Claro. Entonces ellos lo que quieren es curvar las expectativas de inflación y por eso están subiendo tipos y lo están haciendo tan deprisa, ¿no?, sobre todo la Reserva Federal Americana. Entonces, ¿qué hacer en este escenario? Yo creo que hay una parte, bueno, está mal decir positiva porque no es positiva, pero algo bueno que puede salir de todo esto es que vamos a volver a un mundo más normal. Es decir, estábamos en un mundo en el que los tipos estaban artificialmente bajos y por tanto a la hora de invertir estaba el argumento de no hay alternativa. Si quieres tener algo de rentabilidad vas a tener que arriesgar porque la seguridad no te vale de nada porque los tipos están al cero y además por poca inflación que haya los tipos reales están negativos. Ahora yo creo que vuelve la renta fija. La renta fija entendida como capacidad para generar cupones, para generar rentas, con unos tipos más altos. Este tipo de inversión para un ahorrador que era más conservador, es verdad que esto ya ha sufrido mucho, pero claro, es justo lo que te iba a preguntar. No sé si es momento ahora para analizar el comportamiento de la renta fija, porque hay mucho ahorrador conservador que se ha encontrado unos bofetones, sí, como si estuviera invirtiendo, yo qué sé, en criptomonedas, no, pero en activos un poco de mayor riesgo, ¿no, Rosa? ¿Es pronto para diagnosticar la renta fija y por tanto
¿podremos proyectar una mejora en ese tipo de activos de cara a los próximos meses? Claro, yo lo que hemos visto en la primera parte de este año es una cosa muy poco habitual, y es que ha habido una correlación perfecta entre los tipos de lo que son la renta fija y la renta variable, es decir, ha caído todo. Ha caído la renta variable y ha caído renta fija. Generalmente, cuando el mercado se comporta mal, los activos refugio, como los bonos públicos, lo suelen hacer mejor. Esta vez, los bonos públicos lo han hecho muy mal, la renta fija en general lo ha hecho muy mal, y la bolsa también. Lo que nosotros pensamos es que probablemente a partir de después del verano veamos un comportamiento que esa correlación vuelva a ser la normal. Es decir, que si la bolsa sigue cayendo, la renta fija la haga mejor, y sobre todo es que el castigo a la renta fija, sobre todo de calidad, bonos corporativos de calidad, bonos públicos, ha sido tanta que ahora sí que es momento de entrar. O sea que realmente aparecen más oportunidades quizá en renta fija que en renta variable, porque la renta variable va a seguir teniendo volatilidad, pero creemos que a estos precios la renta fija ya tiene sentido, sobre todo la de calidad, corporativa de calidad y bonos públicos. ¿Qué bonos públicos tienen calidad, por ejemplo? Pues cualquier bono de la Unión Europea, bonos americanos, o sea, bonos generalmente que realmente tienen posibilidad, o sea, que no tenemos ese riesgo de país. De impago, por ejemplo. Y ahora mismo, por ejemplo, con el mecanismo, estamos esperando la herramienta antifragmentación del Banco Central Europeo, y parece que el mercado está convencido de que con esta herramienta las primas de riesgo periféricas se deberían de contener. Justo te iba a preguntar por ello, las decisiones que tome el BCE en relación, ¿no?, a las primas de riesgo tan exacerbadas que estamos viendo últimamente en los PIC, esto por utilizar su esquema lingüístico, ¿no? ¿Favorece el mercado de rentas de bonos, o puede de alguna manera distorsionarlo? Porque al final es coger dinero de unos para que otros pues lo pasen un poquito mejor, ¿no? No sé si se están generando unas desigualdades que se puedan girar contra algunas referencias. Bueno, yo creo que lo que ha pasado en la renta fija europea es que cuando Lagarde en la reunión de junio no dio ningún tipo de detalle sobre esta herramienta de antifragmentación, si recuerdas, lo que ocurrió es que las primas de riesgo periféricas se ampliaron mucho. Sí. Luego, una semana después, hubo una reunión de emergencia o de urgencia del Banco Central Europeo. Lagarde se comprometió a que esta herramienta de fragmentación iba a funcionar y que no iba a permitir una fragmentación de Europa, y el mercado se ha quedado bastante tranquilo hasta hace 2-3 días, que con la crisis de gobierno en Italia es verdad que las primas de riesgo periféricas han vuelto a subir, pero es más un efecto contagio, ¿no?, de lo que está pasando en Italia, que realmente que se piense que puede haber una fragmentación en Europa. Estamos un poco a la espera de lo que nos diga este mecanismo de antifragmentación. Es difícil regulatoriamente, es un poco lo que has comentado, ¿no?, porque hasta ahora todas las compras de deuda que hacía el Banco Central Europeo eran compras de deuda que estaban un poco ponderadas por el peso de cada país. Por tanto, compraba de todos los países, compraba más de los países más grandes. Claro, ahora el Banco Central Europeo lo que intenta es una herramienta que no haga a todo el mundo igual, es decir, que no sea por peso, sino simplemente porque tenga capacidad financiera o porque el país lo necesite. Y eso regulatoriamente es más complicado. Entonces estamos esperando un poco a ver qué es lo que desgrana, pero lo que sí parece claro es que el mercado se lo ha creído, porque estamos viendo como las primas de riesgo, quitando estos últimos días por el tema de Italia, se han contenido. De todas maneras, en las economías que a priori se deberían favorecer eso, tenemos el riesgo de Italia, pero en España tampoco tenemos una estabilidad política como para que dentro de 3 o 4 meses tengamos una certeza de que no haya elementos que molesten a la prima de riesgo española. Bueno, pero riesgos políticos siempre hay en todos los países. Lo importante es que haya un convencimiento, y a día de hoy lo hay, de que existe el compromiso a nivel europeo de que la Unión Europea no se va a romper, y por tanto que no va a ocurrir una crisis de deuda como ocurrió en los años 2012-2013. Y yo creo que eso es lo importante. Riesgo político en todos los países en algún momento puntual lo hay, como está pasando ahora en Italia. Nadie se esperaba que de pronto Draghi se viera forzado a dimitir, y vamos a ver qué dice, ¿no? Si dimite o no dimite. Entonces, ese tipo de riesgos salpican luego a los demás y van a existir siempre, pero lo importante es que no existe la percepción de que Europa se puede romper, como sí existió en la crisis de deuda. Rosa, entonces, por recopilar un poco los últimos minutos, porque te preguntaba por inflación y cómo se combate. Sí, perdona. Sí, ¿es la renta fija un elemento disuasorio contra la inflación? A ver, nosotros creemos que estamos en un entorno de inflación alta, que poco a poco irá moderándose, pero de momento va a estar alta. Como alternativas, claro, depende del perfil de riesgo de cada uno. La diferencia con respecto a hace años, ni siquiera meses, años, es que por primera vez la renta fija tiene valor. Por primera vez tú tienes capacidad de generar cupones que te permiten tener esa rentabilidad. ¿Te va a cubrir el riesgo de inflación de hoy? Es muy difícil, porque la inflación está muy alta.
pero la inflación empieza a moderar, vemos como que son oportunidades que no existían antes y que ahora las tienen. Antes era imposible encontrar que te dieran un depósito, que existiera un producto protegido, con capital protegido. Estas cosas empiezan a aparecer por primera vez desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces yo creo que es una oportunidad para que por fin veamos otra alternativa que no sea solamente activos de riesgo puros y duros, ¿no? Rosa, dentro del mercado de divisas hemos visto la paridad euro-dólar. ¿Eres de las analistas que, al margen de que estemos importando inflación, que eso es evidente, te preocupa esa paridad? Yo creo que llegar a la paridad es la consecuencia de la volatilidad del mercado. ¿Qué ha pasado? Pues que la Reserva Federal Americana ha subido los tipos con mucha más velocidad que lo ha hecho el Banco Central Europeo. De hecho, en la reunión de este mes se ha llegado a descontar incluso 100 puntos de subida, que ya la semana pasada la Fed ya dejó caer como que 100 puntos no estaba por la labor y que era mucho más fácil que hiciera 75 como la última vez. Pero claro, al final el diferencial de tipos de interés favorece a Estados Unidos. Si además le añades ese miedo o esa volatilidad que hace que el dólar sea el activo refugio, pues al final es lógico, ¿no?, que veamos esa paridad. A medio plazo, ¿qué pensamos? Pues de nuevo, si partimos de la base de que no se rompe el gas, porque esta es la fundamental, si partimos de la base que en Europa no habrá una recesión y sí la habrá en Estados Unidos, y que además, así como está totalmente descontado lo que la Fed va a hacer, y de hecho la curva americana está invertida porque ya está más que descontado la subida de tipos de la Fed, en el caso del Banco Central Europeo sigue habiendo mucha incertidumbre y no está descontado del todo. Por lo tanto, si pensamos en un escenario en el que la economía americana estará en recesión, la economía europea aguantará mejor, y además el Banco Central Europeo va a subir los tipos y no está descontado, cosa que la Fed sí, en un mercado un poco más estable permitiría que el euro recuperara algo de terreno. ¿Hasta cuánto? Nuestra previsión un poco teórica es 1,10 en junio del año que viene, pero estamos hablando de pues es una ligera apreciación. Desde luego el 1,20, 1,15 lo vemos complicado. Es decir, que veis al euro en el 1,10 en enero. Eso, no, en junio. En junio, dentro de un año. Dentro de un año. O sea, un poco es cuando el mercado se debería estabilizar. Ya se habrá descontado la recesión en Estados Unidos, ya veremos cómo Europa se desacelera, pero no ha habido recesión, el Banco Central Europeo ya estará subiendo los tipos de interés, la Fed probablemente ya haya parado. O sea, yo creo que el entorno en ese momento probablemente vemos el euro mejor. Rosa, quiero preguntarte, ¿has vivido episodios de volatilidad tan intensos como los que llevamos en estos... creo que la última vez que nos vimos fue en enero, en estos últimos 7 meses? A ver, yo creo que la memoria es corta y se nos olvidan muchas cosas, ¿no? El mercado ha estado nervioso muchas veces. En 2018, acuérdate que tuvimos un episodio parecido a este, aunque no tan virulento, pero fue un poco lo mismo. Es cuando la Fed empezó a pensar en subir los tipos de interés. Luego, por supuesto, la crisis de deuda en el 2008, el COVID, es que han pasado muchas cosas. Lo que pasa que aquí la clave es que no habíamos visto durante muchos años una inflación tan alta. Y eso es lo que realmente es un poco más inaudito en los últimos años, ¿no? Porque estamos en nivel de inflación de primeros de los 80. Claro. Entonces yo soy mayor, pero entonces no trabajaba, entonces no te puedo decir. No, pero hay toda una generación, un poco lo que te preguntaba antes, hay toda una generación de gestores y de economistas que no han trabajado ni estudiado ni siquiera en etapas de inflación tan elevadas. ¿Qué recomendación les darías? Bueno, yo creo que al final lo importante es siempre controlar el riesgo de la cartera, porque yo creo que como gestor el riesgo es fundamental. Controlar las colas, ¿no? O sea, los riesgos de la cartera. Estar muy bien diversificado, porque ya sabes, y luego intentar estar en los activos que quizás en este momento, cuando hablamos un poco de la renta fija pública, ¿no? Entonces, pues eso, intentar estar en los activos que en cada momento veamos que están más descontadas las malas noticias, ¿no? Es difícil, claro que es difícil, pero bueno, ya te digo, momentos de volatilidad el mercado ha vivido mucho, los gestores han sabido capear muchas cosas y yo creo que al final, como casi todos invertimos a largo plazo, el largo plazo también te dice que si inviertes a largo plazo al final estas cosas luego pasan, ¿no? Cubre, el tiempo cubre, ¿no? El tiempo cubre, efectivamente. Lo que pasa que es verdad que es difícil y es difícil sobre todo no capitular. Es muy difícil no capitular porque yo lo comprendo, ¿no? Ves que todo cae y ha caído todo, ha caído la renta fija, ha caído la renta variable. Es que estamos en un momento muy complicado porque cualquier cartera y sobre todo, como has comentado tú antes, las más conservadoras han caído mucho y son difíciles de aguantar.
pues esperemos que aguanten, porque como aquí también decimos en la revista, el medio y el largo plazo lo corrige prácticamente todo. Bueno, sí. La inflación va camino también de meterse ahí, ¿no? Pero bueno, seguro que es más sencillo que el corto plazo. Rosa, economista jefe del Deutsche Bank y una de las 50 líderes financieras de la revista Inversión, muchísimas gracias por hacer podcasting con nosotros. Gracias a vosotros. Y a vosotros, amigos inversores, hasta el próximo especial de la revista Inversión.